¿Cuántas veces hemos levantado oraciones pidiendo que Dios actúe exactamente como lo imaginamos? Queremos que esa puerta se abra, que esa persona regrese, que esa oportunidad no se pierda. Pero rara vez nos detenemos a pensar si lo que pedimos es realmente lo que necesitamos. Nuestro corazón suele aferrarse a lo inmediato, a lo que parece la salida más rápida, mientras que Dios ve lo eterno, lo profundo, y conoce aquello que verdaderamente nos hará crecer, fortalecernos y acercarnos más a Él. Este mensaje es para ti. Puede que estés pasando por una situación en la que sientas que Dios no responde como esperabas, pero hoy quiero invitarte a pensar en algo más grande. Y si lo que estás pidiendo no es lo que en verdad necesitas, te animo a que escribas en los comentarios esta frase sencilla: lo que necesito. Al hacerlo, no solo lo declararás sobre tu propia vida, sino que también inspirarás a otros a confiar en que Dios siempre da lo mejor. Parte 1. ¿Cómo distinguir entre lo que quiero y lo que necesito? Seamos sinceros, todos en algún momento hemos pedido exactamente lo que deseábamos, y cuando no ocurrió como pensábamos, sentimos desilusión. Pero si miras atrás, descubrirás que muchas veces aquello que no llegó abrió el camino a algo mejor, o te dejó una enseñanza que hoy te sostiene. La fe madura cuando aprende a diferenciar entre el deseo que calma la ansiedad momentánea y la necesidad que moldea carácter, ensancha el corazón y acerca más a Dios. Hoy vamos a ejercitar ese discernimiento, no para negar lo que sentimos, sino para alinear nuestros anhelos con el plan divino. Lo haremos paso a paso, de forma práctica y bíblica. Primero, aclaremos los conceptos. Lo que quiero suele estar ligado a la urgencia y a resultados inmediatos. Lo que necesito se conecta con procesos, crecimiento y propósito. Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añadirá. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Ese orden revela una lógica espiritual. Cuando pones a Dios en primer lugar, tus deseos se limpian y se ordenan. Entonces, lo que verdaderamente necesitas ocupa el centro. Y no, esto no quiere decir que Dios ignore tus anhelos, sino que los sana, los madura y les da dirección. Te propongo un esquema de 3 preguntas para discernir, sencillo de recordar pero profundo en sus respuestas. Primera, ¿este deseo produce fruto del Espíritu en mí o alimenta la ansiedad? Segunda, ¿esta petición me acerca a la voluntad de Dios o solo busca que todo se acomode a mi comodidad? Tercera, si Dios me dijera espera, ¿mi fe se fortalece o se derrumba? Estas preguntas no son un examen para condenarte, sino una brújula. Si al responder con sinceridad notas que tu deseo te inquieta, te aleja de la obediencia o depende de que todo ocurra ya, probablemente no sea lo que necesitas en este momento. Pensemos en un ejemplo simple. Anhelas que esa propuesta laboral llegue de inmediato porque solucionaría varias cosas. Tal vez lo que realmente necesitas es carácter y sabiduría para sostenerla cuando llegue, porque una puerta abierta sin preparación puede transformarse en una carga difícil. El libro de Proverbios, capítulo 19, verso 21, dice que en el corazón del hombre hay muchos planes, pero el propósito del Señor es el que permanece. La enseñanza es clara, la fe no es capricho, la fe es acuerdo con el plan divino. Por eso, al pedir, agrega siempre esta disposición: Señor, purifica mis deseos y dame lo que necesito para honrarte en esta situación. Y no olvidemos una advertencia bíblica importante. La carta de Santiago, capítulo 4, verso 3, enseña que muchas veces pedimos y no recibimos porque lo hacemos mal, buscando saciar nuestros propios gustos. Piensa en ello con mirada actual. No es que Dios esté en contra de tu alegría, sino que Él sabe que la verdadera plenitud no surge de que todo ocurra a tu manera, sino de vivir en su voluntad. Cuando la motivación es incorrecta, la oración se convierte en simple transacción y la fe en algo frágil. Cuando la intención se ajusta al propósito divino, la oración deja de ser un trámite mecánico y se convierte en una relación viva, donde la fe se fortalece incluso en medio de la espera. Quiero llevarte a un relato profundo
porque refleja la esencia de este tema. En Getsemaní, Jesús expresó su anhelo humano de evitar la copa del sufrimiento, pero se rindió al Padre diciendo que se hiciera su voluntad. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42. Aquí no se muestra una fe triunfalista ni una fe derrotada, sino una fe auténtica. Jesús enseña que reconocer un deseo no es pecado. El peligro está en aferrarse a él por encima de la voluntad del Padre. La enseñanza es clara: puedes presentar tus anhelos, pero también entregarlos. Puedes expresar tus sueños, pero debes someterlos. Esa es la delgada línea entre lo que quiero y lo que necesito. Pasemos ahora a herramientas prácticas para tu vida diaria. Te comparto una disciplina sencilla, pero transformadora, que puedes aplicar antes de cada oración. Primero, nómbralo con claridad. Señor, hoy anhelo esto. Segundo, purifícalo con la palabra. Busca un pasaje que muestre el corazón de Dios sobre tu situación. Por ejemplo, si deseas estabilidad financiera, recuerda que la prioridad está en la fidelidad y la buena administración. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 10 al 12. Tercero, ríndelo con obediencia. Dile al Señor: esto deseo, pero te entrego el control. Cuarto, actúa con coherencia. Si pides sabiduría, comprométete a estudiar, buscar consejo y tomar decisiones justas. Quinto, permanece en gratitud. Agradece tanto si la respuesta llega como si tarda, porque en ambos escenarios Dios está obrando. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Ahora hablemos de expectativas, porque allí muchos se confunden. La expectativa es como un molde invisible. Si es rígido, todo lo que no encaja genera frustración. Si es flexible y obediente, se adapta a la forma que Dios va mostrando. Jesús habló de odres nuevos para vino nuevo. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 17. Tu anhelo puede ser legítimo, pero si intentas guardarlo en estructuras mentales viejas, se derramará. Por eso, una señal de que lo que pides es realmente lo que necesitas, es que tus expectativas se vuelven maleables, dispuestas a ser reordenadas por la voluntad divina. Veamos otro ejemplo bíblico que despierta conciencia. Israel pidió un rey como las demás naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Querían apariencia de seguridad, pero lo que necesitaban era confiar en el gobierno de Dios. El Señor les advirtió de las consecuencias de ese deseo, pero aún así se lo concedió. La lección es fuerte: a veces Dios permite lo que pedimos para mostrarnos que no era lo que realmente necesitábamos. No es castigo, es enseñanza celestial. Así que, cuando recibas algo y aún así te deje vacío, no te culpes ni te quedes en la queja. Aprende, vuelve a la fuente y pide de nuevo, esta vez no lo que calme la urgencia, sino lo que forme tu espíritu. Quizá hoy lo que quieres es que esa relación se restaure inmediatamente, pero lo que de verdad necesitas puede ser sanidad interior, límites firmes y visión a largo plazo para amar con sabiduría. Tal vez lo que anhelas es que te quiten una dificultad, pero lo que necesitas es fuerza y constancia para atravesarla y crecer. El apóstol Pablo habló del aguijón en la carne. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Allí mostró que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, a veces tu mayor fragilidad es el lugar donde la gracia se vuelve suficiente. No es resignación, es revelación. Dios se hace fuerte en tu debilidad. Quiero dejarte una práctica sencilla para esta semana, algo concreto que puedas ejercitar en tu vida espiritual. 1. Identifica una petición que llevas tiempo presentando y escríbela en una frase breve. 2. Formula la versión depurada de esa petición alineada con el propósito. Por ejemplo, en lugar de orar, dame ese puesto ya, di, Señor, concédeme la oportunidad que me permita servir con excelencia, crecer en carácter y bendecir a otros. 3. Añade una acción concreta que refleje tu acuerdo con la voluntad de Dios. Si pides oportunidades en lo laboral, actúa con integridad, capacítate, da lo mejor desde hoy. 4. Establece un hábito de gratitud diaria por las pequeñas señales de avance, aunque no sean aún la respuesta final. 5. Rinde cuentas a alguien con madurez espiritual, porque la obediencia florece en comunidad,
Volvamos al centro del mensaje con una promesa que sostiene a tantos creyentes en tiempos de incertidumbre. El libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 afirma que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darte un porvenir y una esperanza. No es solo una frase bonita para animar, es un fundamento firme. Si Dios piensa bien de ti, puedes confiar en que su respuesta, su tiempo y su camino superan cualquier estrategia humana. Por eso, repítelo con convicción. Señor, yo quiero, pero tú sabes lo que necesito, y mientras me conduces, yo obedezco. Quizá te preguntas, ¿cómo se vive esto cuando la vida se complica? Se vive así, cuando no llega el sí, permaneces en obediencia diaria. Cuando recibes un no, lo aceptas como protección. Cuando llega una espera, lo abrazas como formación. En cada escenario sigues avanzando en fe. Eso es madurez espiritual, dejar de tratar a Dios como simple proveedor de resultados y reconocerlo como Señor de procesos. Aquí es donde muchos se tropiezan, porque buscan milagros sin transformación. Pero el Evangelio no trata solo de cambios externos, sino de renovaciones internas. Déjame confrontarte con amor. Tal vez hoy hay algo que te roba la paz, justamente porque lo quieres de inmediato. Si al soltarlo encuentras alivio, entonces se había convertido en un ídolo. Los ídolos prometen control, pero roban libertad. Cuando entregas ese deseo y recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento, como enseña la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, sabrás que has pasado de lo que quieres a lo que realmente necesitas. Esa paz es la señal clara de que estás alineado con Dios. Quiero cerrar esta primera parte con una imagen sencilla. Tu vida es como un terreno. Lo que deseas es la semilla llamativa que promete flores rápidas. Lo que realmente necesitas es la raíz profunda que resistirá los vientos. Nadie celebra las raíces porque no se ven, pero son las que sostienen la casa en medio de la tormenta. Si hoy Dios está fortaleciendo tus raíces, no te impacientes, confía. Cuando llegue el tiempo del fruto, será sólido, abundante y duradero. Ahora respira profundo y repite estas convicciones que pueden guiar tus decisiones desde hoy. 1. Presentaré mis deseos delante de Dios sin temor ni vergüenza. 2. Someteré mis anhelos al propósito divino con plena confianza. 3. Caminaré en obediencia, aunque la respuesta no sea la que imaginaba. 4. Daré gracias en cada etapa, porque Dios obra incluso cuando no veo el cuadro completo. 5. Pediré lo que necesito para honrar a Dios y bendecir a otros, no solo lo que me favorece a mí. Parte 2. Señales prácticas para distinguir entre un deseo inmaduro y una verdadera necesidad. Querido oyente, ahora que ya hemos puesto la base de lo que significa diferenciar lo que quiero de lo que necesito, profundicemos. Quiero ayudarte a identificar señales claras que muestran cuando un deseo proviene de la inmadurez del corazón y cuando refleja una necesidad genuina, aquella que Dios quiere suplir. Porque no se trata de dejar de desear, sino de aprender a discernir, para no caer en frustraciones innecesarias ni vivir de ilusiones pasajeras. Comencemos con lo evidente. Un deseo inmaduro suele estar enfocado en el yo, lo que yo siento, lo que quiero ya, lo que me conviene ahora. En cambio, una necesidad verdadera tiene un alcance más amplio. No solo me bendice a mí, sino que edifica también a los demás. Si lo que pides al recibirlo solo te dará satisfacción momentánea, pero no aportará al propósito de Dios en tu vida, ni en la de otros, ahí tienes una señal de alerta. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 14, enseña que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es arrastrado y seducido. En otras palabras, un deseo inmaduro busca calmar impulsos inmediatos, mientras que una necesidad verdadera impulsa crecimiento, formación y fruto. Primera señal, la urgencia que desespera. Cuando lo que deseas se convierte en una obsesión que te roba la paz, casi siempre se trata de un anhelo inmaduro. La paz de Dios es un indicador seguro. La carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 7, enseña que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si lo que pides te mantiene más inquieto que confiado,
más ansioso que sereno, entonces no es una verdadera necesidad, sino un capricho disfrazado. En cambio, aquello que de verdad necesitas, aunque implique esperar, llega acompañado de esa paz que sostiene incluso en medio de la incertidumbre. Segunda señal, la motivación que impulsa tu petición. Pregúntate con honestidad, ¿para qué quiero esto? ¿Es para aparentar frente a otros, para llenar un vacío personal, o realmente me ayudará a crecer y a honrar a Dios? Por ejemplo, alguien puede pedir prosperidad económica. No es un mal deseo, pero si la motivación es competir, presumir o escapar de un sentimiento de inferioridad, entonces la intención está desviada. En cambio, si lo que buscas es tener recursos para sustentar a tu familia, ser generoso y avanzar en tu propósito, ahí se revela una necesidad auténtica. Jesús lo enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tercera señal, el efecto a largo plazo. Un deseo inmaduro brinda satisfacción inmediata, pero con el tiempo puede traer consecuencias negativas. Una necesidad genuina quizá demande esfuerzo al inicio, incluso incomodidad, pero produce fruto duradero. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Querían volver a Egipto porque allí tenían alimento y una seguridad aparente. Lo que en realidad necesitaban era avanzar hacia la tierra prometida, un camino difícil y lleno de pruebas, pero que los llevaría a un futuro de libertad y abundancia. La enseñanza es clara: lo que quieres puede parecer más fácil, pero lo que necesitas siempre es más valioso porque está alineado con el plan de Dios. Cuarta señal, el tipo de oración que brota de ese anhelo. Cuando lo que deseas se convierte en una súplica repetitiva, casi como una exigencia hacia Dios, probablemente es inmaduro. Pero cuando lo que necesitas se revela en tu interior, tu oración cambia, se vuelve más rendida, más abierta, incluso más agradecida. Jesús lo mostró en el Padre Nuestro al enseñar: danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa oración no es un reclamo, sino una petición humilde que reconoce dependencia. Un deseo inmaduro se presenta con exigencia, mientras que una necesidad verdadera se eleva con humildad. Quinta señal, la reacción frente a la espera o la negativa. Cuando lo que quieres no llega y eso destruye tu fe, te amarga o incluso te aleja de Dios, queda claro que era más un ídolo que una necesidad. Pero cuando lo que realmente necesitas aún no llega, y pese a ello, permaneces confiado, sigues orando, creyendo y obedeciendo, entonces es una evidencia clara de que vas por el camino correcto. Job lo dijo en medio de su dolor: aunque él me matare, en él esperaré. Libro de Job, capítulo 13, verso 15. Esa es la voz de alguien que entendió que la fe no depende de que se cumpla un capricho, sino de confiar en que Dios conoce lo que necesitamos, incluso en el sufrimiento. Déjame ilustrarlo con un caso práctico. Imagina a un joven que ora por una relación sentimental específica, convencido de que esa persona es la indicada. Suplica constantemente que Dios le conceda ese vínculo, pero la relación no prospera. El joven se frustra e incluso duda de Dios. Sin embargo, con el tiempo descubre que lo que necesitaba no era a esa persona en particular, sino aprender a valorar su identidad en Cristo, sanar heridas y construir una base firme antes de comprometerse. Lo que deseaba era compañía inmediata. Lo que realmente necesitaba era madurez emocional y espiritual. Y cuando esa madurez llegó, Dios abrió la puerta correcta. Otro ejemplo aparece en la vida del apóstol Pablo. Él pidió en 3 ocasiones que le fuera quitado el aguijón en la carne. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Pablo anhelaba ser liberado de su carga, pero lo que realmente necesitaba era experimentar la suficiencia de la gracia de Dios. La respuesta del Señor fue: bástate mi gracia. Esto nos enseña que muchas veces el no de Dios es, en realidad, el sí a lo que verdaderamente necesitamos. Quiero proponerte ahora un ejercicio de discernimiento que puedes aplicar en tu vida cotidiana. Antes de orar por algo concreto, escribe tu petición y luego formula una segunda versión enfocada en la necesidad que puede estar detrás de ese deseo. Por ejemplo, en lugar de orar: Señor, quiero que me des este empleo, transforma la oración en: Señor,
necesito que me lleves al lugar donde pueda crecer, servir y glorificar tu nombre. Ese pequeño cambio altera por completo la perspectiva, porque la primera oración es limitada, mientras que la segunda abre espacio para que Dios actúe de la mejor manera. Hay también un punto clave que no podemos pasar por alto. Dios no siempre concederá lo que deseas, pero nunca dejará de darte lo que en verdad necesitas. Jesús lo enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 9 al 11. ¿Qué padre, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pide un pez, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Esto significa que incluso cuando parece que Dios retiene algo, en realidad está protegiéndote de lo que podría dañarte y reservando lo que de verdad te conviene. Aquí hay una última enseñanza para cerrar esta parte. Cuando aprendes a orar por lo que necesitas, y no solo por lo que deseas, comienzas a vivir con menos frustración, menos ansiedad y con una confianza mucho más firme. Tus oraciones dejan de ser un listado de exigencias para convertirse en una conversación íntima y genuina con tu Padre Celestial. Dejas de mirar a Dios como alguien que te debe favores y lo reconoces como el Padre sabio que sabe cuándo, cómo y qué dar. Si has de quedarte con una sola frase, que sea esta: lo que quiero es pasajero, lo que necesito permanece. Esa diferencia puede librarte de muchas lágrimas y al mismo tiempo llevarte a experimentar la fidelidad de Dios en una dimensión más profunda. Parte 3. ¿Cómo transformar nuestras oraciones de lo que quiero a lo que necesito? Querido oyente, hasta ahora hemos hablado sobre la diferencia entre deseo y necesidad y de las señales que nos ayudan a identificar si pedimos desde la inmadurez o desde una necesidad auténtica. Pero surge una pregunta crucial: ¿cómo puedo de manera práctica y consciente transformar mis oraciones? Porque no basta con saberlo en teoría, lo importante es aplicarlo en la vida diaria. Quiero acompañarte paso a paso para pasar de pedir caprichos pasajeros a orar con profundidad, alineados con la voluntad de Dios. El primer paso es reconocer tu deseo sin sentir culpa. A veces pensamos que expresar lo que queremos nos hace egoístas o poco espirituales, pero el mismo Jesús mostró lo contrario. En Getsemaní dijo con total honestidad: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Allí vemos la transparencia del corazón humano delante de Dios. No se trata de reprimir tus anhelos, sino de traerlos a la luz. El problema no está en desear, sino en aferrarse al deseo como si fuera la única opción. Por eso el primer ejercicio es abrir tu oración diciendo con claridad lo que quieres, tal como lo sientes, con tus propias palabras. Ese es el punto de partida. El segundo paso es someter ese deseo a la palabra de Dios. Aquí ocurre la primera transformación. Cuando tu oración se limita a lo que quieres, corre el riesgo de ser superficial, pero cuando lo filtras a través de la Escritura, se convierte en algo firme y eterno. Imagina que estás pidiendo prosperidad económica. Pregúntate, ¿qué enseña la Biblia sobre este tema? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 18, se nos recuerda que es Dios quien da el poder para generar riquezas, con el propósito de confirmar su pacto. Entonces tu oración deja de ser un simple «dame dinero» y se convierte en «Señor, concédeme recursos y sabiduría para ser fiel, administrar con responsabilidad y honrar tu nombre en mi vida». ¿Notas la diferencia? Lo que antes era solo un deseo ahora se transforma en lo que verdaderamente necesitas: fidelidad, sabiduría y propósito. El tercer paso es aprender a entregar el control. Esta suele ser la parte más desafiante, porque rendir significa soltar. Es decir, Señor, esto es lo que quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero detenerme aquí, porque muchas veces repetimos esa frase con los labios, pero en el corazón seguimos aferrados a nuestra expectativa. Rendir no es pronunciar una fórmula. Rendir es confiar de verdad. Es aceptar que aunque la respuesta no llegue como la imaginabas, Dios sigue siendo bueno y su plan permanece perfecto. El profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, lo afirma con claridad: mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando haces de esta verdad parte de tu oración, el peso del control se aligera y la carga se vuelve más ligera. El cuarto paso es pedir transformación interior antes que cambios exteriores. Esta es una de las claves más poderosas. A menudo pedimos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero lo que realmente necesitamos es que nos transforme en medio de esas circunstancias. ¿Buscas paz? Tal vez lo que necesitas es paciencia. ¿Quieres que desaparezca el dolor? Puede que lo que requieras sea fortaleza para atravesarlo y crecer. ¿Quieres que alguien cambie? Quizá lo que en verdad necesitas es humildad para perdonar y sabiduría para establecer límites. En la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, Pablo enseña que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación interior es la clave para que lo que pidas no sea un simple alivio temporal, sino una obra profunda y duradera. El quinto paso es alinear tu oración con el propósito eterno de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar, lo primero que dijo fue: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de pedir pan, perdón o protección, lo esencial era el propósito eterno, que Dios sea glorificado, que su reino se expanda, que su voluntad se cumpla. Esa debe ser la brújula de toda oración. Pregúntate, ¿cómo encaja este deseo en el propósito de Dios? Si tu oración busca que Él sea honrado y que otros sean bendecidos, entonces ya estás pasando del quiero al necesito, porque lo que de verdad necesitas siempre estará ligado a la gloria de Dios y al bien de quienes te rodean. Visualízalo. Imagina tu vida como una vasija en manos del alfarero. Tú traes el barro con tus sueños, deseos y planes, pero es Dios quien moldea la vasija y sabe qué forma debe tomar para cumplir su propósito. A veces quieres ser un vaso adornado y visible, pero lo que necesitas es ser una jarra resistente, capaz de contener agua para saciar la sed de otros. El alfarero no se equivoca, aunque al principio no comprendas la forma que Él está dando. Cada oración rendida es como decir: Señor, aquí está mi barro, haz de mí la vasija que necesitas. Déjame ilustrarlo con un ejemplo concreto. Quizá estás orando por un ascenso en tu empleo. Lo deseas porque significaría más ingresos, más reconocimiento y más seguridad. Pero al orar desde esta perspectiva descubres que lo que en verdad necesitas no es el ascenso en sí, sino la sabiduría para administrar lo que ya posees, el carácter para liderar con integridad y la humildad para servir sin importar el título. Cuando esos elementos son formados en ti, el ascenso llegará en el momento correcto, no como un capricho, sino como la consecuencia natural de tu preparación y fidelidad. Ahora te propongo un ejercicio práctico para cada noche antes de dormir. Toma una petición y escríbela en 2 columnas. En la primera columna escribe lo que deseas. Señor, quiero esto. En la segunda, reescribe esa misma petición enfocándola en lo que de verdad necesitas. Señor, necesito esto para crecer, para honrarte y para ser de bendición. Este hábito sencillo empezará a entrenar tu mente y tu espíritu para orar de manera más profunda y en sintonía con el propósito divino. No olvides algo fundamental: la oración no cambia a Dios, la oración nos transforma a nosotros. Él ya conoce lo que necesitas antes de que lo pidas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 8. Entonces, ¿para qué orar? Porque en la oración te alineas, te acercas y eres formado. La oración no es un intento de convencer a Dios de tus planes. Es el espacio donde permites que Él te convenza de los suyos, que siempre son mejores. Quiero dejarte una frase para guardar en tu corazón: mis deseos cambian con el tiempo, pero mis necesidades eternas ya las conoce Dios. Esa certeza debe llenarte de paz. Así que la próxima vez que ores, no te frustres si no ves resultados inmediatos. Recuerda que quizá Dios está respondiendo, no entregándote lo que quieres,
sino moldeándote en lo que de verdad necesitas. Cierro esta parte con una pregunta que puede servir como un ejercicio espiritual profundo. ¿Qué ocurriría si Dios respondiera todas tus oraciones exactamente como las formulas? Tal vez disfrutarías algunas alegrías momentáneas, pero también enfrentarías consecuencias inesperadas. ¿Y qué ocurriría si Dios respondiera todas tus oraciones, dándote lo que realmente necesitas? Entonces vivirías en crecimiento, en paz y en propósito. Aunque no todo fuese sencillo, la diferencia sería abismal. Ahí está el secreto: confiar en que el Padre sabe más que el Hijo, que el Creador entiende mejor que la criatura. Parte 4. ¿Cómo sostenernos en la espera cuando lo que necesitamos aún no ha llegado? Querido oyente, hemos llegado a un punto que toca fibras muy profundas de la fe, la espera. Porque si ya comprendimos que muchas veces lo que queremos no coincide con lo que realmente necesitamos, ahora enfrentamos un reto mayor, ese tiempo intermedio en el que sabemos que Dios está obrando, pero todavía no vemos con nuestros ojos la respuesta que anhelamos. La espera puede ser uno de los escenarios más duros de la vida espiritual, pero también uno de los más fructíferos si sabemos vivirla en confianza. Lo primero que debes comprender es que esperar nunca es perder el tiempo con Dios. A ojos humanos, esperar parece detenerse, pero en el plan divino, la espera es un taller invisible donde tu carácter, tu fe y tu confianza son moldeados. Isaías, capítulo 40, verso 31, lo afirma con firmeza: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota algo crucial: no dice los que reciben de inmediato, sino los que esperan. En otras palabras, la verdadera fortaleza espiritual se forja en la espera. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? Porque la cultura actual nos ha enseñado a medir todo con la vara de la inmediatez. Queremos resultados rápidos, soluciones instantáneas, respuestas al instante. Pero Dios no se ajusta a los relojes humanos. Su tiempo es perfecto, aunque no coincida con nuestra agenda. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, nos recuerda que Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Aquí está la clave: tu calendario no siempre coincide con el calendario de Dios. Eso no significa que Él se haya olvidado de ti, significa que te está preparando para algo mayor. Déjame compartirte 3 actitudes esenciales para mantenerte firme en la espera. Primera, la paciencia activa. Esperar no significa cruzar los brazos ni resignarse, sino seguir caminando en fe aunque aún no veas el final del camino. Es como el agricultor que siembra la semilla, no la ve brotar de inmediato, pero cada día cuida la tierra, la riega y la protege. La carta de Santiago, capítulo 5, verso 7, dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así debe ser tu espera, no pasiva sino activa, alimentando tu fe con oración, con la palabra, con la comunidad, mientras Dios hace crecer la semilla en secreto. Segunda, la confianza rendida. Muchas veces, en medio de la espera, la duda se cuela en el corazón. Nos preguntamos: ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que olvidó mi oración? Quiero hablarte con claridad. No, Dios no olvida. El libro de los Salmos, capítulo 56, verso 8, declara que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma, como tesoros de gran valor. Esto significa que nada de lo que vives pasa inadvertido para el Señor. Confiar en la espera no es negar tu dolor ni tus preguntas. Es decidir creer que, aunque no lo veas, Dios sigue obrando a tu favor. Tercera actitud, la gratitud en el proceso. Uno de los mejores antídotos contra la frustración es agradecer. Cuando reconoces lo que ya tienes y das gracias por lo que Dios ha hecho, tu corazón se llena de esperanza para lo que aún está por venir. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota que no dice: agradece solo cuando recibas, sino en todo tiempo. La gratitud convierte la espera en un terreno fértil, porque cambia tu mirada del vacío a la plenitud de lo que ya está en tus manos.
Pero déjame ser honesto, esperar también duele. Hay días en los que despiertas con fe y otros, en los que el cansancio, la duda o incluso el enojo con Dios te acompañan. Eso no te hace menos espiritual, te hace humano. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le prometió descendencia y pasaron muchos años antes de que naciera Isaac. La carta a los Romanos, capítulo 4, verso 20, dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cómo lo logró? No porque nunca sintiera cansancio, sino porque cada vez que la duda aparecía, volvía a la promesa. Esa es la clave. No permitir que la emoción del momento opaque la fidelidad de lo que Dios prometió. Otro ejemplo impactante es el de José. Él soñó con grandeza, pero antes de llegar al palacio, pasó por la cisterna, la esclavitud y la cárcel. ¿Cuánto tiempo esperó? Años. Pero durante todo ese proceso, Dios lo estaba formando para administrar con sabiduría lo que vendría después. En el libro de Génesis, capítulo 50, verso 20, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa afirmación solo nace de alguien que entendió que la espera y el sufrimiento fueron parte del plan que lo condujo a su propósito. Quiero proponerte un ejercicio para abrazar la espera con fe. Cada vez que ores, en lugar de preguntar: «Señor, ¿por qué tardas?», atrévete a decir: «Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo?». Esa pregunta transforma la espera de un castigo en una oportunidad, porque quizá lo que necesitas no es únicamente la respuesta final, sino también las lecciones del trayecto. Y esas lecciones, querido oyente, son parte del regalo de Dios. Recuerda, lo que quieres muchas veces apunta al destino, pero lo que necesitas está en el proceso. Si solo fijas tu mirada en la meta, perderás de vista la obra que Dios realiza en ti durante el camino. David fue ungido como rey siendo un muchacho, pero antes de gobernar pasó años huyendo, refugiándose en cuevas y enfrentando sus temores. Esa etapa no fue desperdicio, fue preparación. Gracias a ese tiempo de espera, pudo decir en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esa confianza no se edifica en la cima, sino en el valle. Déjame dejarte una imagen para tu corazón. La espera es como el invierno. Todo parece silencioso, incluso muerto, pero bajo la tierra, las raíces se fortalecen, preparándose para la primavera. Tal vez hoy tu vida parezca detenida, pero lo que no ves es que Dios está afirmando tus raíces para que, cuando llegue el tiempo de florecer, tu fruto sea abundante y duradero. Así que la próxima vez que te encuentres en la espera, repite esta convicción: «Lo que quiero me desespera, pero lo que necesito me prepara». Esa frase puede ser tu ancla en medio de la tormenta de la impaciencia. Cierro esta parte recordándote algo: Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto. Y aunque tus ojos aún no vean la respuesta, tu fe puede sostenerse en la certeza de que su plan es perfecto. Parte 5. ¿Cómo recibir con humildad el no de Dios y descubrir en ello su amor y protección? Querido oyente, hemos llegado a una de las verdades más desafiantes de la vida espiritual, ese instante en que Dios responde con un no a nuestras oraciones. Reconozcámoslo, a nadie le resulta fácil escuchar un no. Desde niños, cuando nuestros padres lo decían, lo percibíamos como una negación de nuestros deseos, como un límite que nos incomodaba. Sin embargo, al mirar atrás, comprendemos que muchos de esos no fueron en realidad un escudo protector, una guía de amor que nos evitó peligros que no alcanzábamos a ver. Con Dios sucede lo mismo. Hoy quiero invitarte a interpretar su no como un rechazo, sino como una señal de que su amor es más sabio que nuestros propios anhelos. Lo primero que debemos comprender es que el no de Dios no es un castigo. Muchas personas, al no recibir lo que pidieron, piensan que Dios los está rechazando, que su oración no fue suficiente o que no son dignos de ser escuchados. Pero eso no es verdad. El no de Dios no proviene de un corazón que reprime, sino de un Padre que protege. El Salmo 84, verso 11, declara: «Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad». ¿Lo notas? No quitará el bien.
Esto significa que cuando Dios te niega algo, no lo hace por falta de amor, sino porque sabía que aquello no era realmente un bien para ti. En segundo lugar, necesitamos entender que un no también es una respuesta. Muchas veces nos sentimos frustrados pensando que Dios no contesta, pero el hecho de que no diga sí no significa silencio, sino que su respuesta es diferente. Pablo pidió en 3 ocasiones que le fuera quitado el aguijón en la carne, y la respuesta fue clara: bástate mi gracia. Ese no se convirtió en una revelación profunda de dependencia y fortaleza espiritual. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10, lo confirma sin rodeos. El no de Dios, en muchas ocasiones, se transforma en un sí a su gracia, a su poder y a su suficiencia. Ahora piensa en algo que seguramente ya viviste: pedir algo que parecía perfecto y al no recibirlo, sentir un dolor enorme. Con el tiempo descubriste que aquello hubiera sido una trampa, una carga imposible o una puerta equivocada. El no de Dios entonces se revela como un muro de protección. El libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese enderezar a veces implica cerrar caminos que nosotros queríamos recorrer. Déjame ilustrarlo con ejemplos bíblicos claros. Moisés quiso entrar en la tierra prometida, pero Dios le dijo que no. ¿Fue falta de amor? No. Fue parte de un plan mayor que culminaría con Josué guiando al pueblo hacia su herencia. David anheló construir el templo, pero Dios le dijo que no. Sería su hijo Salomón quien lo levantaría. ¿Significaba eso que David no era digno? En absoluto. Solo mostraba que Dios tenía un diseño distinto para su vida. Jesús mismo, en Getsemaní, pidió que pasara de él la copa, y la respuesta del Padre fue un no, porque la cruz era el camino de redención para toda la humanidad. ¿Ves el punto? Cada no escondía un propósito superior. Aquí quiero hablarte con sinceridad. Aceptar el no de Dios requiere humildad. Y la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar más de Dios. Es reconocer que sus planes son más altos, que su amor es más sabio y que su cuidado es más profundo de lo que podemos comprender. Cuando tu oración recibe un no, no estás frente a un rechazo, sino frente a una invitación a confiar más, a rendirte más, a madurar más. Te comparto 3 pasos prácticos para aceptar con paz un no de Dios. 1. Examina la motivación de tu oración. Pregúntate si lo que estabas pidiendo estaba más enfocado en tu comodidad o en el propósito de Dios. Muchas veces, el no es la manera en que Él purifica nuestras intenciones. 2. Transforma la frustración en gratitud. Agradece incluso por aquello que Dios no te dio, porque significa que te libró de un peso, de un peligro o de un camino equivocado. La carta a los Efesios capítulo 5, verso 20, nos invita a dar gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, hazte esta pregunta: ¿cuál es el sí escondido en ese no? Porque siempre lo hay. Cuando Dios dice no a una relación, en realidad puede estar diciendo sí a tu sanidad interior. Cuando cierra una puerta laboral, puede estar diciendo sí a tu preparación para una oportunidad más grande. Cuando responde no a tu deseo inmediato, puede estar diciendo sí a tu crecimiento eterno. Déjame regalarte una imagen sencilla para tu corazón. Imagina a un padre que ve a su hijo pequeño intentando alcanzar un cuchillo afilado. El niño lo quiere, lo busca y lo pide con insistencia. El padre responde con un no, y aunque el niño llore, ese no nace de crueldad, sino de amor, porque lo que el niño deseaba lo habría dañado, pero lo que necesitaba era protección. Asimismo actúa nuestro Padre Celestial con nosotros. Tal vez ahora mismo estés enfrentando un no de Dios. Quizá oraste por una puerta que nunca se abrió, por una persona que no regresó, por una oportunidad que no llegó, y tu corazón lleva consigo dolor. Permíteme decirte con toda convicción de fe, un no significa abandono, significa redirección. El mismo Dios que cerró esa puerta será quien abra la que realmente necesitas. El profeta Isaías, capítulo 43, verso 19, lo afirma: He aquí que yo hago cosa nueva,
Pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por eso, en vez de ver el no como un final, míralo como un inicio, el comienzo de algo que hoy no entiendes, pero que mañana agradecerás. Y mientras tanto, aprende a descansar en la fidelidad de Dios, porque aunque te diga no a algo que deseas, siempre te dirá sí a su presencia, a su amor, a su gracia y a su compañía. Quiero dejarte con esta frase para fortalecer tu fe: un no de Dios siempre está lleno de síes ocultos. Sí a tu crecimiento, sí a tu protección, sí a tu propósito eterno. Parte 6. ¿Cómo conformar nuestros deseos al corazón de Dios? Querido oyente, hasta aquí hemos reflexionado sobre la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Hemos hablado de la espera y también del no de Dios. Ahora el siguiente paso es aún más profundo: aprender a conformar nuestros deseos al corazón del Señor. Porque la verdadera madurez espiritual no consiste únicamente en aceptar un no ni en soportar la espera, sino en llegar a un punto en el que lo que anhelamos empieza a coincidir cada vez más con lo que Dios quiere para nosotros. Y ese es quizás el terreno más fértil donde la fe florece. El Salmo 37, verso 4, lo expresa de esta manera: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este pasaje no significa que Dios sea un genio que cumple caprichos. Significa que cuando tu deleite está en Él, cuando tu gozo y tu satisfacción descansan en su presencia, tus deseos comienzan a alinearse con los suyos. En otras palabras, tus peticiones ya no nacen únicamente de tu voluntad, sino de un corazón moldeado por el Espíritu Santo. Entonces, pedir y recibir se convierten en un ciclo natural de relación, no en una lista de exigencias. ¿Cómo podemos caminar hacia esa alineación? Permíteme proponerte un proceso en varios pasos, profundo y continuo, porque no ocurre de la noche a la mañana, sino a lo largo de todo el camino espiritual. Primero, cultiva intimidad con Dios más allá de las peticiones. El inicio es aprender a estar con Él por quien es, no solo por lo que puede darte. ¿Has notado que muchas veces oramos únicamente para pedir? Imagina cómo sería una amistad en la que solo hablas cuando necesitas algo. Sería superficial. Con Dios ocurre lo mismo. Si tu tiempo con Él se limita a pedir, tus deseos seguirán dominando la conversación. Pero cuando aprendes a estar en adoración, en silencio, en contemplación de su grandeza, tu corazón comienza a latir al ritmo del suyo, y allí sucede la transformación. Tus deseos ya no nacen solo de ti, sino del deleite de estar en su presencia. 2. Renueva tu mente con la palabra. La carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, enseña que no debemos amoldarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación del entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos un principio esencial. Una mente renovada por la palabra empieza a desear lo que Dios mismo desea. Sin la palabra, nuestros anhelos se moldean por lo que vemos en el entorno, comparaciones, presiones y urgencias. Con la palabra, nuestros deseos se limpian porque comprendemos el propósito eterno de Dios. 3. Aprende a escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu Santo no solo consuela, también guía. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, que el Espíritu de verdad nos conducirá a toda verdad. Esa guía incluye la dirección de nuestros deseos. Habrá ocasiones en las que sentirás un fuerte impulso hacia algo, pero al presentarlo en oración, el Espíritu traerá paz o inquietud. La paz es señal de que ese deseo se está alineando con la voluntad de Dios. La inquietud, en cambio, es una advertencia de que aún falta rendición. Aquí es vital aprender a discernir, porque no todo lo que parece bueno es realmente lo que necesitas. 4. Practica la obediencia progresiva. Nuestros deseos se alinean con Dios, no solo cuando oramos, sino cuando obedecemos en lo pequeño. Jesús enseñó en Lucas, capítulo 16, verso 10, que quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Cada acto de obediencia, aunque parezca mínimo, moldea el corazón. Cuando obedeces al perdonar, al servir, al mantener la integridad, tu alma se entrena para desear lo que agrada a Dios. No se trata de esperar grandes momentos para obedecer,
sino de ejercitarse cada día en lo que parece pequeño, pero forja un carácter eterno. 5. Reconoce que el Espíritu transforma incluso los deseos más profundos. Tal vez pienses que hay anhelos demasiado arraigados como para cambiarlos, pero precisamente la obra del Espíritu es transformar lo que consideras intocable. El libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, declara: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Esto es un acto radical. Dios no se limita a mejorar lo viejo, Él entrega un corazón nuevo, y ese nuevo corazón empieza a desear cosas distintas, ya no conforme a la carne, sino al espíritu. Veamos ejemplos bíblicos de deseos alineados con el corazón de Dios. David, a pesar de sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos, capítulo 13, verso 22. ¿Por qué? Porque aunque cometió faltas graves, su deseo más profundo siempre fue agradar al Señor. Por eso escribió en el Salmo 40, verso 8, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado». Su deleite no estaba en sus logros, sino en obedecer la voluntad divina. Pablo también refleja este principio en Filipenses, capítulo 3, verso 8, al afirmar que todo lo considera pérdida en comparación con la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Ese es un corazón que aprendió a valorar lo eterno por encima de lo temporal, a desear lo que realmente importa. Lo que antes anhelaba, reconocimiento, títulos, logros, pasó a un segundo plano frente a la necesidad de conocer más profundamente a Cristo, y el ejemplo supremo es Jesús. En Juan, capítulo 4, verso 34, dijo: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Su anhelo más profundo no era el aplauso humano ni la comodidad, sino cumplir la voluntad del Padre. Ese es el modelo perfecto de cómo nuestros deseos pueden alinearse con el corazón de Dios. Quiero proponerte un ejercicio práctico para comenzar a alinear tus deseos. Cada día toma un momento y escribe una lista con 2 columnas. En la primera, coloca tus deseos tal como los sientes. En la segunda, escribe cómo se verían esos mismos deseos si estuvieran completamente alineados con la voluntad de Dios. Por ejemplo, deseo prosperar económicamente, necesidad, tener recursos para sostener a mi familia y bendecir a otros. Deseo ser reconocido, necesidad, que mi vida refleje a Cristo y que otros glorifiquen a Dios a través de mí. Con el tiempo, este ejercicio irá entrenando tu corazón para mirar más allá del deseo superficial. Ahora bien, no quiero que pienses que desear sea algo malo. No, desear es parte de nuestra naturaleza humana. Pero lo que distingue a un corazón maduro es que sus anhelos empiezan a conectarse con lo eterno. Por eso, en lugar de luchar contra todos tus deseos, entrégaselos a Dios y permite que Él los refine. Como un orfebre que somete el oro al fuego, Dios quitará las impurezas hasta que tu anhelo brille con su propósito. Déjame dejarte una frase para atesorar. Cuando tu corazón se alinea con el de Dios, lo que quieres y lo que necesitas se convierten en lo mismo. Esa es la meta de la vida cristiana, que tu voluntad y la suya caminen juntas. Y quiero cerrar esta parte con una imagen poderosa. Piensa en un instrumento musical. Si no está afinado, cada nota suena discordante aunque el músico sea experto. Pero cuando se ajusta al tono correcto, todo fluye y armoniza. Así somos nosotros. Nuestros deseos son como cuerdas que deben ser afinadas al corazón de Dios. Y cuando eso sucede, nuestra vida se convierte en una melodía que refleja su gloria. Parte 7. ¿Cómo vivir con fe y esperanza cuando lo que necesitamos aún no llega? Querido oyente, ya hemos aprendido a diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito, cómo aceptar la espera e incluso cómo recibir con humildad el no de Dios. También hemos visto que cuando nuestros deseos se alinean con el corazón de Dios, algo profundo ocurre en nuestro caminar espiritual. Sin embargo, todavía queda una pregunta: ¿qué hacer cuando ya entendimos todo esto, pero lo que necesitamos aún no llega? Ese espacio, esa tensión entre la promesa y su cumplimiento, entre la necesidad y la provisión, puede convertirse en el terreno donde se forje una fe inquebrantable o en el lugar donde algunos se rinden.
Por eso quiero que juntos descubramos cómo mantenernos firmes, llenos de esperanza, incluso cuando el reloj avanza y la respuesta aún no aparece. Lo primero que debemos comprender es que la fe no se mide por lo que recibes, sino por cómo te mantienes en pie aún sin ver. La carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto nos enseña que la fe no depende de pruebas visibles para existir. La fe se alimenta de la confianza en el carácter de Dios. Si solo crees cuando obtienes lo que pediste, eso no es fe, es satisfacción inmediata. La fe auténtica se manifiesta cuando todo a tu alrededor grita que no hay salida, pero tu corazón responde, confío en ti, Señor. Ahora bien, surge la pregunta práctica, ¿cómo sostener esa fe cuando la espera se prolonga? Quiero proponerte 4 actitudes fundamentales. 1. Aprende a recordar lo que Dios ya hizo. La memoria espiritual es un arma poderosa contra la desesperanza. El pueblo de Israel tenía la costumbre de levantar altares cada vez que Dios actuaba con poder, como recordatorio tangible de su fidelidad. Nosotros también necesitamos traer a la memoria. Cuando te sientas desanimado porque la respuesta no llega, recuerda las veces en que Dios sí te respondió cuando abrió una puerta, cuando te sostuvo en momentos donde pensaste que no podrías continuar. El Salmo 103, verso 2, lo declara, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar no es aferrarse a la nostalgia, es darle combustible a tu fe. 2. Vive cada día con una esperanza activa. La esperanza bíblica no es un simple, ojalá suceda, es una convicción firme de que Dios cumplirá lo que prometió. La carta a los Romanos, capítulo 8, verso 24, enseña que en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza es el motor que te permite levantarte cada día con expectativa, aunque todavía no tengas lo que necesitas. Y quiero ser claro, tener esperanza no significa negar la realidad, significa abrazar una promesa más grande que la realidad. 3. Redefine lo que entiendes por provisión. Muchas veces creemos que provisión significa únicamente recibir lo que pedimos, pero la provisión de Dios puede manifestarse de maneras muy distintas. A veces la respuesta es un sí inmediato. En otras ocasiones, es la fortaleza para seguir esperando. A veces se manifiesta en las personas que Dios coloca a tu lado para animarte. En otras, en la paz que resguarda tu corazón en medio del proceso. La carta a los Filipenses capítulo 4, verso 19, lo declara con certeza, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa bien, suplirá todo lo que falta, no solamente lo que pedimos de forma literal, sino aquello que realmente necesitamos en el momento preciso. 4. Transforma la espera en un tiempo de preparación. En vez de cuestionarte una y otra vez por qué no llega la respuesta, cambia la pregunta, ¿para qué me está entrenando Dios en esta etapa? David fue ungido como rey, pero pasaron años antes de ocupar el trono. Ese tiempo no fue inútil, lo formó en liderazgo, valentía y dependencia de Dios. Si hoy lo que tanto anhelas aún no ha llegado, no significa que estés detenido, significa que estás en formación. Cada oración, cada lágrima, cada acto de obediencia en medio de la incertidumbre es parte del gimnasio espiritual donde tu fe se fortalece. Déjame ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Piensa en un atleta que se prepara para una competencia. La carrera puede durar minutos, pero el entrenamiento exige meses o incluso años. Sin preparación, no resistiría. De la misma forma, lo que Dios tiene para ti puede llegar en un instante, pero el proceso previo asegura que podrás sostenerlo. Recuerda esto, recibir algo sin preparación puede convertirse en una carga, mientras que la espera fortalece tus músculos espirituales. Un ejemplo bíblico poderoso es Abraham. Dios le prometió descendencia cuando aún no tenía hijos, y pasaron muchos años antes de que naciera Isaac. Durante ese tiempo, Abraham enfrentó dudas, luchas e incluso errores. Pero la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 20, afirma que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que aquel que había prometido también era poderoso para cumplir.
Ese es el secreto. Aunque la promesa tarde, la fe se robustece porque no depende del calendario, sino de la fidelidad de quien prometió. Quiero invitarte a un ejercicio de esperanza práctica. Cada vez que la ansiedad te abrume porque lo que esperas aún no llega, escribe una frase de gratitud por algo que Dios ya hizo en tu vida. Después, redacta una declaración de esperanza sobre lo que todavía anhelas, pero desde la certeza de que Él lo cumplirá. Por ejemplo, Señor, gracias porque me sostuviste en aquella prueba difícil, y ahora espero con confianza que también me sostendrás en lo que viene. Este sencillo hábito puede transformar la manera en que vives tu proceso. Permíteme dejarte una imagen para tu corazón. Imagina que estás en una estación de tren, esperando el que te llevará a tu destino. Aún no lo ves, pero sabes que llegará porque la vía ya está trazada. La promesa está establecida. Puedes inquietarte y caminar de un lado a otro, o puedes aprovechar la espera para prepararte, leer, reflexionar. La espera no cambia la certeza de que el tren vendrá, solo cambia tu actitud mientras tanto. Así es con Dios, su promesa es segura. La pregunta es, ¿cómo eliges esperar? Querido oyente, no permitas que la demora apague tu fe. Recuerda que lo que deseas puede tardar, pero lo que realmente necesitas jamás llegará fuera de tiempo. Dios conoce el instante exacto. Mientras tanto, vive con una fe activa y una esperanza ardiente, porque esa actitud será la que te sostenga y la que te haga crecer.